El Líbero presenta A Fondo, el análisis en profundidad de la actualidad en tiempos de crisis. Contenido exclusivo para los clientes de AFP Habitat. Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Sepúlveda, soy director del Líbero y en pocos minutos analizaré para ustedes el momento que vive Chile y el mundo en el contexto de la pandemia por coronavirus. Vamos a tratar de llegar al fondo de la noticia. Estamos en la primera semana del mes de mayo y acabamos de cumplir 2 meses desde que se conoció en Chile el primer caso de coronavirus. ¿En qué situación estamos y qué deberíamos esperar para el futuro? De eso hablaremos durante los próximos minutos en este podcast. Démosle una mirada primero a los números. Son poco más de 20.000 los contagiados que tenemos hoy día en total y poco menos de 300 los fallecidos desde que comenzó esta pandemia en el país. En el ranking de más de 200 países con coronavirus estamos en el lugar 46 del mundo si hacemos el ejercicio per cápita. En cuanto a los fallecidos, estamos en el lugar 62 del ranking también per cápita. Nuestra tasa de letalidad es de 1,3%, es el más bajo en los países de la OCDE después de Islandia. Los países que tienen un índice de letalidad más alto son Bélgica, Reino Unido, Italia y Francia, con más o menos un 15% de letalidad. Es decir, los números hasta aquí, comparativamente con el resto del mundo, no son malos. Si nos comparamos con Latinoamérica, nuestro desempeño también es bastante bueno y nos ubicamos en los mejores lugares del ranking. Pero esta pandemia sigue muy activa en Chile y las autoridades han alertado sobre una compleja situación, especialmente en la región metropolitana, si bien hay algunos brotes preocupantes en algunas regiones como Antofagasta o Magallanes, por ejemplo. Durante esta primera semana de mayo, más de 3 millones de chilenos están viviendo en cuarentena total. En la región metropolitana son 14 las comunas que están con medidas de confinamiento total o parcial. Esta situación corresponde al tipo de estrategia que escogió el gobierno de Chile para enfrentar la pandemia provocada por el coronavirus. Ordenar cuarentenas zonificadas, quirúrgicas en lugares específicos, por espacios de tiempo flexibles. En eso consiste la estrategia, al menos en cuanto a las medidas de confinamiento o de cuarentena. Esto es distinto a lo que hicieron otros países. Algunos optaron por proponer solo el autocuidado a sus ciudadanos o cuarentenas voluntarias, mientras que otros países decidieron aplicar la clausura total de las actividades, lo que se conoce como el lockdown o cuarentena total. El resultado de estas estrategias ha sido bastante dispar y los epidemiólogos trabajan intensamente para encontrar patrones o siquiera entender un poco mejor la manera en que el virus se comporta en distintos territorios y en distintas comunidades. Pero todavía no hay un consenso sobre cuál es la estrategia más adecuada. El otro ámbito afectado por esta pandemia, ya lo sabemos, es la economía. El lunes 4 de mayo se conoció el índice mensual de actividad económica, el IMASEC, del mes de marzo. Este indicó que la economía decreció un 3,5% durante ese mes, pese a que el país pudo funcionar con relativa normalidad durante las 2 primeras semanas de marzo. Hay que acordarse que el estado de excepción constitucional, y con el toque de queda incluido, etcétera, solo se anunció el día 18 de marzo. Pero este IMASEC de marzo fue solo como una especie de tráiler, una sinopsis de una película de terror que recién comienza, porque para el mes de abril, en que hubo una paralización casi completa de buena parte del país, los pronósticos hablan de una caída del 10% o incluso más. Sería un desempeño económico históricamente malo para nuestro país. Por eso, en todo el mundo el miedo va tomando otro rostro y el coronavirus ya no es el único protagonista de las pesadillas, sino que también es la pobreza. La mayoría de los países del planeta asume que después del coronavirus todos seremos de algún modo un poco más pobres de lo que éramos antes. ¿Qué se puede hacer mientras tanto? Bueno, por ahora, seguir combatiendo el virus y hasta aquí hay 6 claves que nosotros queremos compartir con ustedes respecto de las cuales ya no parece haber discusión entre los expertos.
La primera es que hay que realizar testeos masivos. Cada país debe hacer el esfuerzo público o privado para testear a la mayor cantidad de gente posible, tanto para detectar personas que están enfermas, personas que están contagiadas pero sin síntomas, y también personas que ya están inmunes, que tienen el anticuerpo del virus, para saber exactamente dónde estamos y quién es quién. 2, trazar a los contactos, tratar de ir hacia los lugares donde vemos que hay focos de contagio y ahí testear a la gente, seguirla, buscar a sus otras relaciones, personas que estuvieron con ellas, y de esa manera contener los nuevos brotes. 3, necesidad de un liderazgo. Las autoridades deben tener una voz unificada o única y ser capaces de tener una estrategia bien sustentada que sean capaces de explicarla a sus ciudadanos para que ellos sigan y hagan caso, ¿no?, de las medidas que se adoptan. 4, el uso de las mascarillas. Es absolutamente fundamental, es simple de hacer y toda persona debería usar mascarillas cada vez que está en un ambiente no techado. 5, la disciplina individual para mantener distancia, para cumplir con las medidas dispuestas por las autoridades y para ser capaces de tener un efectivo autocuidado. Y 6, la flexibilidad para cambiar medidas, para corregir, para retroceder. Esta es una crisis por una enfermedad nueva, desconocida. El ensayo y error, la técnica del ensayo y error es la única manera disponible para actuar frente a esta pandemia. Las autoridades deben ser rápidas para volver atrás cuando tomaron un camino equivocado y las personas también deben ser capaces de tolerar un cierto margen de error. Eso es por ahora. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos volveremos a encontrar muy pronto con un análisis desde el fondo de la noticia.